el gusto de recibir a Francisco Bompadre, un intelectual santarroceño que ocupará el lugar número 2 en la lista de concejales del Frente Justicialista Pampeano en las elecciones que se van a celebrar en el mes de mayo. Las elecciones internas, el peronismo no las tendrá, el Frente Justicialista Pampeano no las tendrá, porque hay lista única, y Bompadre va a ir entonces como candidato el 14 de mayo en el lugar número 2 de los concejales de Santa Rosa. Buenas tardes, ¿cómo va? Javier, buenas tardes, a vos, como siempre un placer, agradecerte por poder venir a tu programa y también saludar a tu audiencia en esta oportunidad, nuevamente. A Bompadre lo conocen todos en el ámbito político, universitario, como Panqui, así que podemos decirte ya Panqui, me sentía, ¿no? Un poco mal, no lo quería decir, pero ya me sentía como un pariente mío, ¿viste? Exactamente. Ahora, lo primero a charlar es que en la ciudad de Santa Rosa, el Frente Justicialista Pampeano justamente evita las internas. En general el Frente Justicialista Pampeano tendrá pocas internas en el mes de febrero, pero previamente a eso se hablaba de la posibilidad concreta de que a Di Napoli hubiese sectores que le quisieran enfrentar en procura de evitar su reelección, si se quiere, proponiendo otros candidatos. Esto no ocurrió, ¿por qué? Bueno, yo creo que el dato objetivo, el dato histórico, el que pone la relevancia que Luciano tiene como intendente de esta capital de nuestra provincia, es que va a ser reelegido, si sucede todo como creemos, después de mucho tiempo, digamos. No religió Torroba, no religió Alto Aguirre, no religió Larrañaga, hay que remontarse al viejo 1999, claro, que fue la tercera vez que el Niño Jorge se presentó como intendente y ganó y fue reelegido, yéndose ya de la intendencia en 2003. Pero hay que remontarse a esa fecha, 1999, y la fecha va a ser de asunción del próximo periodo, 10 de diciembre de 2023. Es mucho tiempo, son diferentes intendentes de partidos de masas, de partidos populares que han gobernado y que no han podido ser reelegidos. Y lo que tiene Luciano, me parece, de ese condimento que además le pone un plus de venir a romper con esta imposibilidad de que Santa Rosa reelija a sus intendentes, es que ni siquiera tuvo interna. Ahí me parece que hay un detalle que vos lo miraste desde aquel lado, pero que a mí me gusta mirarlo desde este. Digamos, es tal la gestión que ha hecho, la fuerza que le ha puesto, la transformación, que por supuesto falta muchísimo porque son años de deterioro. Entiendo que el primer tiempo fue frenar la curva de deterioro y recién después de un tiempo se pudo empezar a hacer cosas para embellecer, mejorar la ciudad, para que sea la ciudad, como dice él, capital de provincia que todos nos merecemos. Y en ese sentido, que no te hagan interna habla más de vos, de tu propia gestión, de tu propia fuerza como candidato y como representante, digamos, del peronismo santarroceño, que más de los de enfrentes que de alguna forma pedían apertura o amagaban con algún tipo de interna. Que es válido, que el peronismo toda la vida lo ha hecho, que suele ser parte del folclore de los días previos a elecciones, digamos, donde muchos grupos, representantes, dirigentes dicen que van a jugar al solo efecto de simplemente mejorar su negociación en una lista, pero sin tener como objetivo central, digamos, disputarla efectivamente, digamos, ¿no? Claro. Y esta ha sido como una constante en muchos pueblos y ciudades de La Pampa, porque vemos que va a haber muy pocas internas, ha primado, digamos, un criterio de unidad, muy por el contrario de lo que está pasando enfrente, y con esto me refiero a la alianza Cambiemos, ¿no? Con el PRO, con la Unión Cívica Radical, y los partidos menores que los acompañan, digamos que... Ahora, en el peronismo santarroceño, en el Frente Justicialista Pampeano santarroceño, se da algo que llamó la atención cuando se conoció la lista de concejales, que no son todos kirchneristas ni mucho menos. La representación de la Cámpora está con 2 concejales, en tu caso y el de Rocío Holguín, número 2 y número 5, pero el resto de los cargos expectables son para líneas internas del peronismo, lo que habla no solo de haberse evitado la interna, sino que además refleja unidad. Sí, te corrijo, del peronismo, no solamente del peronismo, porque en el caso de Patria Grande no integra el peronismo, sino que es un aliado. Uh-huh. Porque creo que lo que primó, entiendo yo, en
en la decisión de Luciano fue una amplitud, una lista plural, una lista amplia, una lista donde el votante santarroceño peronista, kirchnerista, o que entiende que el Frejupa, que esta alianza, que es más que el peronismo, lo puede representar mejor que nadie y es la que puede de alguna forma sacar adelante la ciudad, se va a sentir mucho más amigable que si fuera una lista estrictamente de una sola línea o de un solo partido, digamos. Me parece que hay una riqueza muy interesante, que uno cuando la compara con el 2019, lo que ha sucedido que evidentemente nosotros veníamos de una interna, entonces en un punto, al venir de una interna vos no podés elegir toda la lista porque ya tenés sectores enfrentados y después en la compulsa eleccionaria, de acuerdo a los porcentajes, si es 25 a 35, más de 35 hasta 45 o más, van intercalando concejales. Lo entonces que te queda algo más. la carta orgánica del partido en el año 2019 es lo que se concreta ahora, ¿no? Bueno, y ahí está la pregunta, entonces, ¿por qué? Bueno, es el mismo Luciano, en términos físicos, en términos jurídicos, pero en términos políticos es otro Luciano, digamos, claramente, ¿no? Es un Luciano al que no se le hace internas porque está lo suficientemente fuerte como para ganarlas con demasiada legitimidad, con mucha facilidad. Pero no obstante eso, no hay una actitud soberbia, sino todo lo contrario. Se escucharon algunos reclamos con algún grado, digamos, de sentido común, digamos, de que se abran las listas, de que sea una lista un poco más plural. Lo que no se decía es que la otra vez había una interna, digamos. Claro. Esa era la otra parte de la moneda que faltaba, pero entiendo que forma parte del folclore y que nadie se puede enojar por eso. Creo que se cerró muy bien, que fue en la ciudad hablo, ¿no? Que fue una lista que la verdad que como que deja contento a casi todos los sectores. Por supuesto que algún dirigente, algún sector más pequeño puede quedar dolido, pero eso pasa en cualquier parte del mundo, ¿no? Nunca hay para todos, digamos, y tampoco podés repartir por partes iguales porque claramente algunos sectores tienen más votos y más militancia y más trayectorias que otros. Entonces, pero creo que fue la mejor lista, digamos, en cuanto a sectores posible. ¿En qué crees vos que se podrá reflejar en la gestión que haya representación de todos los sectores peronistas dentro de el Consejo Deliberante de Santa Rosa? Y en general, cada sector tiene a veces temáticas propias que trabaja o preocupaciones propias más allá de las generales que son las de todos los ciudadanos, incluso las de todo el peronismo. Pero hay sectores que tienen más afinidad con ciertas temáticas que otros, que entiendo yo que van a poner un poco la lupa sobre esas cuestiones para mejorar lo que haya que mejorar, que siempre hay cosas para mejorar en cualquier ámbito de la vida humana y de la vida social. Ahora, lo que sí yo creo es que le da tranquilidad a un proyecto político saber que están casi todos los aliados que tienen que estar, o casi todos los sectores que tienen que estar, por no decir todos, digamos, y que en algún sentido eso le da tranquilidad, que uno puede caminar y pensar la política y pensar la gestión sin tener que estar pensando todo el tiempo, bueno, dejé a tal sector afuera, entonces quizá no acompañe en esta nueva reforma, en este nuevo proyecto, en esta nueva medida, en esta nueva iniciativa que haya que hacer, digamos, y en vez de tener que salir a negociarlo, a preguntarle, a hacer un acuerdo, a buscar el apoyo, ya está dentro del proyecto, digamos, entonces ya se discute por adentro, digamos, y se avanza con más fuerza, más rápido, digamos. Y más rápido. Ahora, es llamativo que dentro del quilombo que es Juntos por el Cambio en el armado de sus listas, el jueves pasado tendría la Junta Electoral Partidaria que haber cerrado la confección de listas y lo dejó habilitado hasta ahora, que es el último límite, hoy a las 10 de la noche, cuando lo presenten en la Justicia Provincial Electoral. Sí, Javier, la verdad, yo no me voy a andar horrorizando, claro. Porque si entre la formalidad de que llegue todo a tiempo y la materialidad del derecho a participar en la vida política democrática de una ciudad, no podés elegir de otra forma. Absolutamente. Incluso para haber sido un sector que en algún otro momento la Junta Electoral de nuestro partido también, con una interpretación muy, para mí, equivocada, digamos, nos desplazó de un cargo a diputación que nos correspondía. Entonces, yo la verdad que lo formal, cuando se trata de la vida democrática y el derecho a ser elegido o elegir, tiene que priorizar lo formal es mínimo. Lo formal es mínimo, ¿no? Y me parece que lo material, el derecho de fondo, la posibilidad sustancial de ser candidato, tiene que estar para todo el mundo, ¿no? Por supuesto que, bueno, con algún mínimo de requisito, bueno, ese sí, por supuesto que un momento que debe un cierre, digamos, y tiene que haber nombre de lista de concejales. Pero sí. Más allá de eso, a lo que apuntaba es que dentro de este despiole que tienen, porque van a terminar cerrando lugares sobre el mismísimo
ultimísimo cierre de lista. Sí, y sobre todo para ellos, que son los baluartes de la formalidad, del Exacto. respeto a las instituciones, que nos bendiga el peronismo, que siempre hacemos las cosas, digamos, más o menos bien, pero nunca del todo bien. Digo, bueno, la verdad que vienen dando ejemplos, que además es un falso, es una falsa premisa, Javier. Cuando vos estudias la historia de los gobiernos radicales a nivel nacional, han violado sistemáticamente la Constitución, han establecido estado de sitios ridículos, han matado gente en Plaza de Mayo. Digo, no, la verdad que no tiene, han entregado el poder 6 meses antes, no tiene una historia de respeto a las formalidades como nos quieren hacer creer. Eso es parte de siempre esa fueron cosmética. Beneficiados con quien interpreta. Pero ¿o acaso Villa respetó a todos los partidos políticos? No, ganó con la abstención del peronismo. Entonces, a partir de ahí para abajo, si el baluarte democrático de un cierto radicalismo es un presidente que gana con un partido proscripto, bueno, ya partido está. Mayoritario. Bueno, cerrar la puerta, listo, apagar la luz y nos vamos. Ahora, decía, más allá de estas informalidades de lo formal, llama la atención de que sí, en la nómina de candidatos a diputados, que ya aparentemente está clara del radicalismo, que la nómina de candidatos a diputados que tiene el PRO, el macrismo, el candidato a gobernador que propone el radicalismo, todo pareciera apuntar a tener representantes de Santa Rosa, como con la pretensión de obtener el voto fiel de Santa Rosa que no se le escape a Juntos por el Cambio. ¿Eso preocupa en el Frejupa? Toda elección es preocupante y ya que estamos en clima mundialista, para hacer la metáfora futbolera, y todo partido hay que jugarlo, digamos, ¿no? Lo que nosotros decimos es que estamos muy, muy convencidos de que vamos a hacer una excelente elección. Tenemos ganas, digamos, tenemos la fuerza de la militancia, tenemos la ciudadanía que aprueba con creces esta gestión. Desde ese punto de vista estamos bien, digamos, ¿no? Ahora bien, después, si la estrategia opositora es reforzar Santa Rosa para restarle votos al intendente, digamos, vuelvo a la premisa con que empezamos esta discusión. Eso implica también la fortaleza de Luciano, digamos, de que es el candidato a restarle votos, digamos, ¿no? Bueno, nuevamente, digamos. Algo habrá hecho, ¿no? Para merecerse este tipo de estrategias, no tener interna, ser reelegido después de 24 años. Bueno, volvemos a lo mismo, digamos. Hay ahí algo que me parece que ha cuajado en esta ciudad. Me parece a mí. La satisfacción que todos los sectores pueden hoy exhibir en Santa Rosa del peronismo porque están representados bien en sus listas, ¿es la misma que se tiene en el orden provincial de estos mismos sectores? La verdad que no he hablado con todos los sectores. Nosotros estamos contentos porque ha sido un cierre ordenado, digamos, en alguna medida. No ha tenido interna a nivel provincial, que siempre un desgasto político, que quedan heridos, que cuesta plata, que la ciudadanía ya se ve sometida a ir a votación entre las provinciales, las internas, las nacionales, las PASO un montón de veces, más el balotaje. Entonces, de alguna medida simplificamos el calendario electoral, damos un mensaje de unidad y eso me parece que es lo más importante, digamos, ¿no? Y después ganar, por supuesto, y mantener la provincia, que tampoco tengo duda de que va a ser así. Después, si un sector quería más o un sector tuvo más beneficio, me parece que es una discusión secundaria, digamos, respecto a la principal, que es mantener la provincia y cerrar, digamos, en unidad las listas de diputados provinciales. ¿Estás convencido de que Silioto va a ser nuevamente gobernador, va a ser reelecto? Sí. ¿Por qué motivo, en un marco general de país donde pareciera ser que mayoritariamente la gente no evalúa con un positivo a los gobernantes que hoy tiene la nación? Bueno, yo te digo lo que van a decir la oposición, fue el clima mundialista, ¿no? El postmundial. Yo te digo lo que creo como militante peronista es que ha hecho una muy grande gestión, que tuvo sus picos bajos, por supuesto, en la pandemia, porque fue una novedad, una mala novedad, para decirlo mejor, que nadie sabía bien cómo, de alguna forma, salir, cuándo íbamos a salir, con qué costo, digamos, no solo económico, sino en vida humana, en salud pública, digamos, de las personas que tuvieron que estar recluidas tanto tiempo y con un lazo social extremadamente debilitado, digamos, con gente que perdió el trabajo, con empresas que quebraron. Entonces, en ese sentido, digamos, uno puede explicar también la elección de medio término, que nunca se deben comparar con las elecciones donde se juegan los ejecutivos, porque son extremadamente distintas.
Y ahora creo que con una pandemia ya no superada, pero sí gestionada de otra manera, con la gente casi en su mayoría vacunada, con la actividad económica, social, cultural, la vida política restablecida, digamos, en algún sentido me parece que el clima vuelve a ser un poco el clima de aquel 2019, digamos, ¿no? Porque si no, no nos explica por qué en tan poco tiempo de esa euforia se pasa a esa desazón de perder una elección de medio mandato. Lo que pasó fue esto, ¿no? Una pandemia fuertísima, y después, por supuesto, una guerra que también nos afecta, porque se pelean dos países productores de energía y productores de alimentos, con lo cual eso se dispara automáticamente, pero que me parece que el gobierno provincial ha salido a sortear y está, digamos, en alguna forma reforzando todo lo que eso nos ha perjudicado. Desde ese punto de vista es un gobierno que no ha tenido grandes escándalos, digamos, que ha sido muy prolijo, muy austero. La verdad que yo no veo por qué no sería reelegido Sergio Silioto, todo lo contrario, digamos. La discusión, pues entonces, ¿cuántos diputados podemos meter? Más que si va a ser o no va a ser reelegido, digamos. El adversario de Silioto en las elecciones del mes de mayo va a ser el radical Verón Garay o el macrista Maquieira. Recién lo escuchábamos a Maquieira hablar de su parecer frente a la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de dedicar más fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires que los que tiene desde que Alberto Fernández tomó la decisión de recortarle, porque era una exageración lo que había hecho Mauricio Macri. Es federalismo, dijo él. Exactamente. Y yo le diría que vaya al libro de Cosmel Ibáñez, con el que yo estoy de historia, en segundo año, siglo XIX argentino. ¿Quién tenía el puerto? ¿Cuál fue la ciudad que perdió esa batalla? ¿Y qué querían las provincias argentinas, digamos? La verdad que es unitarismo absoluto lo que ha hecho la Corte Suprema, digamos. Ha funcionado como el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, no como la Corte Suprema de un estado que tiene 24 provincias, digamos. Desde ese punto de vista, de ahí para abajo, un fallo arbitrario, antifederal, electoralista, no resuelve el fondo, además, porque resuelve la cautelar. Si es una cautelar, digamos, usted tiene un problema contra mí en un juicio comercial o un penal, yo tengo a usted un problema, lo cautelar puede tener sentido, porque uno se puede profugar, y si es comercial, porque uno se puede insolventarse de alguna forma. Ahora, el Estado Nacional ni se profuga en ningún lado, ni se quiebra, y si en todo caso se quiebra porque lo quebró Macri, su jefe político, con la deuda que tomó 4 años atrás. Pero digo, más allá de esta chicana, no tiene ningún sentido, y la Corte no tiene sentido de resolverlo, además, porque lo que hemos aprendido después de todos estos años de lawfare en Argentina, tan evidente, es que las causas no tienen que resolverse nunca. Siempre tiene que estar la posibilidad de que yo te vuelva a citar, te vuelva a llamar, te vuelva a detener, te vuelva a pedir explicaciones. Es la práctica que lleva adelante la Corte Suprema, ¿no? Es el hostigamiento permanente. Claro. No quieren proscribir de una vez y para siempre para que Cristina pueda apelar a instancias internacionales y pueda salir a favor y tal que. No, todo el tiempo ahí, la duda, la latencia, o condenada en primera instancia, pero no con sentencia definitiva. Es todo el tiempo esa incertidumbre, ¿entendés? No sabes si está vivo o muerto. Claro. Ahora, la Corte Suprema de Justicia actúa como actúa porque sus miembros son los que llevan adelante la misma. Y si uno repasa los nombres que integran la Corte Suprema de Justicia, pareciera ser que hay 3 peronistas. Y Cristina dice que mafiosamente la Corte Suprema persigue al peronismo. ¿Cómo se entiende esto? Porque son los que perdieron. Maqueda de Duhalde, el que pierde contra Néstor por allá en 2005, digamos, y empieza Néstor a hacer su camino y a transformar más fuerte el país. Que además viene de Córdoba, que es un sector que un peronismo que al kirchnerismo, con el cual nunca se llevó bien, digamos, ¿no? Rosati viene también de Santa Fe, digamos, y intervino en el gobierno de Néstor como ministro de Justicia, después se aparta y se junta con otro sector, digamos. Entonces, de alguna manera son los que, no así, digamos, el tercero, que viene más de la academia, pero que también es santafesino. Entonces, son los que perdieron en las elecciones, ¿no? Los que toman venganza a través de los fallos judiciales. Sí, de hecho, Claudio Bonadío era un peronista referente incluso, claro. Ahora, pero además, fíjate esto, son solamente representantes de Córdoba, Maqueda, de Santa Fe, Rosati
y el expresidente de la Corte, y de Capital Federal, porque lo vende como correntino, pero se fue a los 18 años de corriente, que es Rosenkrantz. Entonces, de alguna manera, ni la Patagonia, ni Cuyo, ni el norte, sigue siendo la pampa húmeda. Digo, para Maqueira, por si está escuchando, sigue siendo ese país unitario, digamos, ¿no? Claro. Porque después que se rompe un poco eso del puerto de Buenos Aires, lo que se amplía es la pampa húmeda, pero sigue el mismo criterio, digamos, siguen siendo 4 provincias que se llevan la mayor parte de los recursos, que siguen siendo las beneficiadas, ahora, que siguen poniendo la palabra, que siguen poniendo la imagen de lo que está bien y lo que está mal en este país, digamos, bueno. Hasta que no rompemos ese modelo es muy difícil. Ahora, el Superior Tribunal de Justicia en La Pampa tiene 5 miembros. Sí. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 4. Cuando Néstor Kirchner asume, amplió esa Corte Suprema de Justicia, sí, al poco tiempo de haber asumido. Mauricio Macri, incluso incumpliendo lo formal, quiso meter por la ventana a 2 jueces que finalmente el Senado se los votó, sí, pero no tuvo ningún problema. De ellos decía en su libro, Rosati, en su Tratado de Derecho Constitucional, que eso no era imposible. Claro. Pero bueno, digo, para que veamos también el doble estándar. Está clarísimo eso, pero yo a lo que apunto es la decisión de los presidentes, sí, de ir por un máximo tribunal de justicia que represente por lo menos lo que ellos quieren. Alberto Fernández no hizo nada, y van 3 años de gobierno respecto a la Corte Suprema de Justicia. Ni siquiera el procurador ha podido intentar, es escandaloso que llevemos todos estos años con un procurador interino, que además en aquella época ni siquiera era votado por... Me explico con los mecanismos. Entrar en un momento en que se entraba por otro mecanismo, donde los fiscales dependían del presidente de la nación, digo. Entonces, de alguna forma, ni siquiera lo mismo que Bonadío para concursar, digamos, no concursó como se concursa ahora en un concurso, claro, público de antecedentes, donde uno rinde una serie de pruebas, hay una entrevista. No, quedaron de aquella época, por eso muchos de ellos nunca ascendieron, a pesar de la cantidad de años o el poder que tenían a camaristas u otros lugares, porque tenían que rendir, porque después ya sí se había puesto, digamos, las instancias. Pero ¿qué pasa con Alberto Fernández? Que no acciona ni en esto que debería ser lo suyo. No, yo no tengo mayores expectativas, va a ser así hasta que termine su gobierno. Si hay algún tipo de reacción, como la reacción que se empieza a ver en los gobernadores, encabezados por Gerardo Zamora de Santiago del Estero, es por la presión de ese sector, digamos, que representa buena parte de la ciudadanía del pueblo argentino, ¿no? Son 15, 16 gobernadores, bueno, estamos hablando de un número importante de argentinos y argentinas. Ahora, si lo hace porque esta gente, digamos, lo va, digamos, de alguna forma a convencer o persuadir de que tenga que hacer, no por motu propio. Alberto Fernández no, es la menor decisión posible, digamos, eso. Entonces, claro. Y a nivel nacional, ¿qué expectativas tenés de cara a las elecciones del año que viene con una Cristina, que seguramente ha de ser tu referente, sí, claro, que ha dicho que, está proscripta? Yo creo que hay un final abierto ahí, ¿no? Que es muy pronto todavía para poder arriesgar algo, que es casi 15 arriesgar a esta altura, digamos, que va a pasar. Entiendo que si Cristina finalmente decide no presentarse porque considera que está proscripta, y esto no cambia de acá al cierre de listas para la fecha nacional, digamos, porque no se revierten los fallos, porque la Corte no cambia la actitud, porque no interviene ningún organismo internacional para rectificar esto, entiendo que el peronismo tiene que tener algunos candidatos, digamos, competitivos, ¿no? Que no puede quedarse esperando hasta último momento. Digamos, y además lo pidió ella, agarren el bastón de mariscal y salgan a pelear y a explicar en la calle lo que está pasando. Entonces, en algún sentido nos está diciendo que esto, Javi, es mucho más profundo. Es el problema que tienen todos los populismos respecto a su liderazgo, digamos, ¿no? El liderazgo en el populismo es sin mediaciones, es líder-pueblo. Es Perón o Evita, como mucho, el pueblo. Es Néstor y Cristina, el pueblo. Es Vargas y el pueblo. Es Chávez y el pueblo. Digo, no hay otra forma, digamos. Exacto. Entonces, cuando esos liderazgos se cortan abruptamente, ya sea por muerte, por exilio o por proscripción, es muy difícil, ¿no? Yo siempre digo, es como nos pasó en el 94 cuando lo sacan a Maradona de la selección. Claro. Sí, la selección siguió jugando. Y eran los mismos jugadores menos Maradona, pero era otro equipo, digamos, ¿no? Se había quedado, el golpe anímico es muy fuerte porque
son tan fuertes esos liderazgos, marcan tanto, y con esto justamente no quiero decir que ni un problema ni de Chávez, ni de Cristina, ni de Néstor, ni de Perón, ni de Evita, son características de este fenómeno político muy propio en Sudamérica, pero que se ha mostrado en otros países, aunque sí el que es propio de Sudamérica es el populismo de izquierda, ¿no? En Europa ha sido más un populismo de derecha. Caso de Hungría. Sí, está claro. Señor Bompadre, la verdad, agradecido que nos haya acompañado en este último programa del año. No podía faltar. No podía faltar, exactamente. Y quiero hacerle una consulta. ¿Qué libro está leyendo particularmente a estas alturas, sabiéndolo un lector de innumerables cantidades? Ya. Me quedan 2 días nomás para cerrar el año de lectura. Ha sido, por suerte, un privilegio poder leer 60 libros este año. La verdad que en un país donde la gente a veces no puede comer y no sabe leer, digamos, y que es una deuda que la democracia no puede seguir ya tolerando, poder leer 60 libros es un privilegio, y así lo entiendo, digamos, no es una cuestión de ego personal, sino que lo hago con mucha responsabilidad. Estoy leyendo un libro de Mariana Gené, que fue profesora mía en epistemología de las ciencias sociales, en la carrera de sociología en la UBA, que se llama La Rosca Política, que es para mí la única sociología política del Ministerio del Interior, que es nacional, que es considerado el ministerio político por excelencia, donde toma desde Trócoli, el primer ministro de Alfonsín, y Nosiglia, hasta el único ministro de Néstor Kirchner del Interior, que fue Aníbal Fernández. La verdad que un librazo para todo militante, digamos, es un libro riquísimo. Por supuesto que aparece el superministro Corach, ¿no? Probablemente el más respetado por todos sus pares, aunque muy cuestionado por la ciudadanía, porque los casos de corrupción que se denunciaban en aquel momento, por lo que pasaba, pero que para el que está en política, digamos, Corach es casi un monumento de cómo se ejercía, digamos, el poder del Ministerio del Interior de aquella época, ¿no? Espectacular, entonces. Muchas gracias, feliz lectura y feliz año. Muchas gracias y bueno, saludo a Toyense y a vos, por supuesto, por invitar.